Seguimos en Canal 5 viendo en qué estamos, un poquito más del horario habitual, pero el entrevistado que tenemos lo amerita. El señor Tomás Mochati, locutor, porque yo lo escucho hablando, abogado, bueno, comunicador. ¿Cómo está? Gusto de saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Muy bien. Bueno, usted viene a una interesante conferencia luego aquí en Linares, así que es un agrado tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Hace un montón de tiempo que no venía a Linares, pueden ser 30 años que no estaba en Linares. Ya. Y he estado en lugares, pero preciosos, el ratito que vengo, muy lindo, ¿eh? Pero una cosa, yo estoy contento y agradado, que yo voy a hacer que hago las preguntas, porque cuando lo escucha usted hacer las preguntas es bien incisivo, ¿eh? Yo trato de hacer las preguntas que hay que hacer. Sí, claro. Yo no negocio entrevistas. Claro. Es que muchos las negocian. Ajá. Claro, en la televisión es muy común que se negocie lo que se va a preguntar y lo que no se va a preguntar. Y eso yo no lo hago. Te pregunta simplemente. Sí, claro. Claro, y cuando alguien lo trata de esquivar, usted lo acorrala bastante bien. Hay que repreguntar. ¿Cuántos años tiene usted en la radio? 30 años. 30 en radio, años. sí. ¿Y usted es de familia de radiodifusores? Mi papá fundó Radio Bio Bio. Sí, claro. Y el año 66, su primera radio fue Radio El Carbón, el año 59 la fundó. Yo nací en una radio y por lo tanto esa es mi casa, más que mi casa, es la radio. El hombre que no está informado no merece tener opinión. Y había varias. Petronio Romo, ¿qué dice para usted ese nombre? Petronio fue amigo de mi papá de niño y por lo tanto yo lo conocí de toda la vida. Salíamos a acampar con Petronio. Petronio es el mejor locutor que ha tenido Chile lejos por su ductibilidad. Hacía radioteatro, conducía noticias, fue la voz comercial de Chile lejos. Sí, claro. Fue la voz institucional de Chile lejos, es decir, de una ductibilidad enorme. De una creación, de una creatividad, pero gigantesca. Petronio fue el mejor en radio, yo creo que el mejor que ha existido. Yo por razones de trabajo fui algunas veces a Concepción, bueno, en varias veces a la radio Bio Bio y Gabriela cuando estaba ahí, y Petronio Romo grababa con ahí breves notas, pero una voz espectacular, una ductibilidad que tenía. No era solamente la voz, Petronio era un gran redactor de textos, Ya. era un hombre culto, un autodidacta, y además podía hacer lo que uno quisiera en radio. Porque hay locutores que solamente tienen su voz y eso es y nada más. Petronio hacía de todo. Yo lo vi hacer de todo. Yo lo vi grabar radioteatros, yo lo vi grabar programas en vivo, yo lo vi hacer sonidos, él era sonidista. Es decir, hacía de todo. Era un artesano de la radio. Eso ya no existe. Y otro, yo sentí bastante pena, y lo confieso, en enero me parece que fue, el tiempo pasa rápido cuando uno pasa los años, Carlos Muñoz, que fue una voz que también marcaba la radio Bio Bio y que curiosamente también marcaba una radio con nosotros. Una voz institucional, Sí. conducía noticias, una voz solvente. Sí. Y él también como conductor de noticias, muy solvente y culto, que es lo que se necesita en este trabajo. Sí, pero él tenía una voz tan poderosa que uno parecía niño chico al lado de él, digamos. Claro, todos éramos unos pollitos. Sí, pero es que al era lado de Carlos impresionante Carlos Muñoz. Muñoz. Gran personaje. Me imagino que fue doloroso para ustedes, Claro, como amigo, porque- como persona, digamos. Claro, lo que pasa es que trabajamos juntos tantos años. Entonces, con Carlos Muñoz se estableció una relación de confianza, de vivencias comunes que al final marcan una vida profesional, pero una vida también íntima, porque uno está mucho más tiempo en la radio que en la casa, Sí, claro. Vive muchas cosas, pasa muchos momentos de tensión y por lo tanto se va estableciendo una relación que es íntima. Ahora, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque el Carbón está bien, Concepción, pero después llegaron a Santiago, de ahí a todo Chile. La conquista, como muchas veces, ha venido del sur, parece. Bueno, esa es una historia larga. Es larga, Es cuento una largo. historia larga. Nosotros no podíamos crecer hacia Santiago, no nos Hay dejaban. prohibiciones, había no sé qué pasaba ahí. Bueno, a la gente no le gusta la competencia. Claro. Se oponían y mi papá tuvo una visión que a mi juicio fue genial, que decir que si no nos vamos hacia el norte, vámonos hacia el sur. Ya. Y por lo tanto las primeras Bio Bio fueron al sur de Concepción, fue Temuco, Osorno, Puerto Montt en la década, el 90. Ya. Y después de conquistar una macro zona sur, que esa fue su idea, conquistar hacia el norte.
Cuando nosotros quisimos entrar a Santiago, se opusieron todas las radios de Santiago. Se opuso la Archi, primera vez que una organización radial se oponía al nacimiento de una radio. Es raro. Fue brutal. Nos demoramos años en salir. Y después cuando salimos nos costó mucho. Fue una lucha enorme, permanente, pero nos ha ido bien. Uno piensa a veces, me gustaría saber el papel desde el periodismo, digamos. Uno puede simplemente dejar nota de las cosas que pasan en la ciudad. Se inauguró un puente, pero también puede ser la voz que articula y ve dónde se van produciendo las cosas. Y eso es más difícil, requiere más trabajo, requiere más ingenio, requiere a veces pelearse con la gente, negociar entrevistas, que nosotros tampoco las negociamos, pero hay que seguir esos ejemplos. Yo creo que hay que hacer, pero eso requiere mucho más trabajo. Bueno, no es trabajo, es adicción. Ya. O sea, hay que ser adicto a la actualidad, adicto. Levantarse muy temprano. Siempre muy temprano, si estamos de vacaciones, seguimos mirando lo que está pasando, porque es una necesidad, es como tomar café. Hay que estar todo el día en eso. Y nosotros estamos todo el día en eso. Es decir, podemos tener un día de vacaciones y nosotros estamos leyendo lo que está ocurriendo. A lo mejor no tenemos esa necesidad o no la tenemos de estar al aire, pero nos interesa profundamente lo que ocurre. Nos interesan las causas de lo que ocurre, las consecuencias de lo que ocurre. Nos interesa estudiar profundamente las cosas. Es la única manera de ser profesional y además cumplir con un objetivo y una promesa, que es decir a los auditores, en los casos de los diarios a los lectores, que vamos a servirlos bien. Porque al final los medios de comunicación son un servicio para la gente. Somos fundamentales para la democracia, porque es en los medios de comunicación donde está el diálogo de gobernantes y gobernados. Por ejemplo, cada vez que hay un golpe de Estado, lo primero que hacen los golpistas es tomarse los medios de comunicación. Por algo será. Sin libertad de expresión, que está en los medios, no hay ninguna otra libertad, no existe. Por lo tanto, somos fundamentales en que funcionen espacios de libertad que son necesarios para el ser humano. Es tan importante todo esto que esto requiere de un enorme trabajo detrás. Estar siempre encima, siempre preocupado, siempre innovando y no descansar nunca. No hay que descansar. Usted es abogado y me imagino que nunca tiene tiempo para ir a defender un juicio. No, yo no ejercí. Yo no me considero abogado, yo no ejercí la profesión y yo toda la vida he creído en la acreditación permanente. Yo no creo que alguien que quiera operarse con un médico que no opera hace 10 años. No, yo no me considero abogado, yo tengo una formación inicial jurídica, pero abogado en la práctica no soy. Ahora, cuando uno piensa en las redes sociales, ¿cómo han cambiado el periodismo? Porque cualquiera informa lo que quiere también. Y me parece muy bien. Me encanta que la gente tenga un transmisor en el bolsillo, que puedan expresarse, que puedan enviar un video, que puedan dar su opinión. Pero los medios son profesionales. Los medios investigan, los medios corroboran, chequean, los medios jerarquizan la información, porque en este mundo de información hay alguien que tendrá que jerarquizar qué es lo más importante, qué es lo más relevante, qué es lo que tiene más consecuencias. Y por lo tanto a mí me parece muy bien que haya tantas redes sociales y que la gente se pueda expresar, pero también está el espacio para el periodismo profesional. Usted dijo una palabra que es muy importante, jerarquizar. Y cuando uno piensa para un medio de provincia como no somos nosotros, ¿cómo jerarquizamos? ¿Cuánta importancia tiene el mundo en las noticias? Dependiendo de la noticia. ¿Cuánto tiene el país? ¿Cuánto pesa Santiago? ¿Cuánto pesa la región? ¿Y cuánto pesa nuestro Linares en este caso? Porque nosotros privilegiamos mucho la noticia de Linares, donde estamos, donde nos debemos. Y de aquí vemos el mundo también. Cuando alguien va en la carretera y se acerca a una ciudad, escucha débilmente una señal de radio. Y esa señal de radio se hace más fuerte y potente en la medida que se va acercando a esa ciudad. Es la expresión local. Allí hay una cultura local. Y eso es lo que hay que preservar y es la importancia de los medios locales. Son muy importantes. ¿Qué sería Linares sin medios? ¿A quiénes escucharían? ¿Cómo se comunicaría el alcalde con los gobernados? Son esenciales. Yo no creo que pueda haber regionalización sin medios de comunicación potentes en regiones. No creo. Ni creo que pueda haber democracia sin medios de comunicación importantes en regiones. Entonces,
Sí, yo entiendo que el país puede ser muy importante, el Diario Español, pero yo estoy seguro que para la gente de Linares es mucho más importante la radio, el canal de televisión, y por lo tanto son situaciones totalmente diversas. ¿Jerarquizamos? Sí. ¿Ustedes jerarquizan? Sí. ¿Ustedes reportean? Sí. Bueno, reportean lo que interesa a la gente de acá. Naturalmente que hay una perspectiva internacional, una perspectiva de la globalización, pero siempre lo local, lo que ocurre a la vuelta de la esquina va a ser más importante y tiene una ventaja. Estas ciudades no están tan divididas, no están tan segmentadas. Si a un santiaguino que vive en la dehesa le hablan de Puente Alto, que es la comuna más numerosa de Chile, no tiene ni idea de Puente Alto. Posiblemente sepan más de Puerto Montt y de Angelmó que de Puente Alto. Pero cuando ocurre algo en Linares, a todos interesa, independientemente de su condición económica y social. Es que se está quemando la farmacia, que está tal farmacia. Todos incluso tienen en la memoria la fachada de esa farmacia. Claro. Y la pueden imaginar y pueden imaginar el incendio. Y por lo tanto hay en estas ciudades universales culturales comunes que en otras ciudades no existen. Bueno, creo que eso es importante, el trabajo que realizan los medios locales, pero ¿qué le pediría a los medios locales? La realidad de Linares, yo pienso que no es distinta a la de San Fernando, la de Rancagua. Falta más pasión de los comunicadores, de manera de estar no solamente como un trabajo, sino enamorados de la radio y la televisión, porque eso implica perfeccionarse en las ideas, en el idioma, en la información, en todo. O sea, es una adicción. Bueno, yo no creo que se pueda hacer algo bien sin pasión. La pasión mueve al mundo. Leonardo era un apasionado. Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sixtina, era un apasionado. Sin pasión es imposible, porque no hay energía, no hay ganas, no hay interés. Esto no es un trabajo rutinario, esto es un trabajo distinto todos los días, porque la realidad es distinta todos los días. ¿Cómo enfrentamos esa realidad diversa? No podemos ser burócratas, por ejemplo, no podemos cerrar el boliche a las 6 de la tarde, porque si ocurre algo a las 6 con un minuto nosotros vamos a estar. Y por lo tanto, quien quiera dedicarse a esto tiene que entender que lo tiene que hacer apasionadamente, interesadamente hasta el final, todos los días del año. ¿Cómo ayudan las tecnologías en todo esto? Ahora que tenemos iPad, tenemos de todo y tenemos transmisores todo en el bolsillo, digamos. Un montón. Un montón. ¿Facilitan o complican el asunto? No, facilitan. No, en radio, hace algunos años, cuando había grabadora de carrete, tener una grabadora que tuviese 4 pistas era carísimo. Hoy día hay programas gratuitos que se bajan y en el computador uno puede tener las pistas que quiera. 16, 24, las que quiera. No, la tecnología ha ayudado un montón, nos permite ser mucho más rápidos, más flexibles, tener acceso a archivos que antes no teníamos, están los archivos disponibles. Permite, por lo tanto, tener perspectiva histórica, si es que alguien quiere y se interesa. No, yo creo que... El otro día pensaba, o preguntaba a algunos periodistas de la radio, editores, en fin, si volviéramos a la tecnología de hace 10 años, mañana, ¿qué pasa? Respuesta, se paraliza la radio. Claro. Nadie sabría qué hacer. Bueno, eso demuestra que nosotros hemos avanzado una enormidad y que las tecnologías son muy bienvenidas. Un tema complicado. Nuestro país está pasando por una crisis fuerte en credibilidad, en todo sentido. Usted que tiene el pulso ahí todos los días la realidad nacional, ¿qué piensa? ¿Por dónde vemos la salida en todo esto? Es una pregunta grande. La salida. Si es que se ve, ¿no? Pero estando ahí, pero por alguna parte habrá que salir, no nos podemos convertir en una Venezuela. A ver, yo creo que en todos los países los liderazgos son muy importantes. Hay personas que por alguna razón son referentes en el país. Son los que tienen el poder. ¿Quiénes tienen poder? Los grandes empresarios y la clase política. Ahí está el poder. Son ellos los que tienen que liderar y dar el ejemplo. El ejemplo de honestidad, el ejemplo de las ideas, el ejemplo de las consecuencias, es decir y hacer. Difícil proponer y hacer. Y son los que tienen que dar una visión del país, una visión de largo plazo del país, que no la tenemos. Entonces yo creo que son ellos los encargados. Y por otra parte, muchas personas que reclaman, porque dicen estos son corruptos, los otros corruptos, yo tengo mis dudas si
ellos estuvieran en esa situación no serían igualmente corruptos. A ver, en el retail hay una pérdida del 10% en robo. El 10% es la utilidad de un negocio bueno. ¿Cuántas veces un camión repartidor de bebidas tiene un accidente en la carretera? Se desparraman las bebidas y paran los autos, 4x4, a robarse las bebidas que están ahí. ¿Qué es eso? ¿Es un país normal? ¿Es un país civilizado? ¿Es un país tolerante frente a un accidente? Entonces, cuidado con lo que ha pasado en la sociedad chilena. ¿Es la élite? Sí, la que tiene que dar el ejemplo. Pero hay un mar de fondo que se ha producido en nuestro país que es muy complicado y yo creo que de difícil solución. Yo creo que tenemos que empezar a lo mejor educando a las nuevas generaciones y siendo ejemplo, ser consecuente con lo que estamos diciendo, y eso sabemos que no es fácil. Bueno, todavía en un restaurante, un sábado en la noche, preguntan factura boleta. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Tiene un solo sentido, que muchos piden factura. Para una comida un sábado por la noche. Bueno, usted viene a dar una charla aquí en Linares ahora, un poquito rato más en el Teatro Municipal. Y bueno, ahí yo creo que nos va a contar más de la historia de la Radio Bio Bio o cómo se puede llegar al nivel nacional desde las provincias. Vamos a contar un poco la historia de la radio y también un ratito acerca de algunos puntos sobre periodismo que me interesa recalcar. O sea, cómo debiera ser el periodismo, qué es lo que tenemos que hacer para hacer un mejor periodismo, qué es lo que hay que eliminar o erradicar del periodismo. Va a haber algo sobre eso también. Yo creo que muchos ya van en el camino ya, así que nos puede dar una van premier de qué es lo que tiene que hacer un periodista. Ser curioso. Ser curioso, ¿no? Y dudar de todo. No hay que creerle a nadie, pero a nadie, porque nosotros tenemos el deber de investigar, de chequear, de corroborar, y una vez que hacemos eso, bueno, vamos a estar tranquilos y podemos difundir. No ser relacionadores públicos. Nosotros no somos relacionadores públicos, los relacionadores públicos están en la trinchera contraria, somos adversarios de los relacionadores públicos, de los comunicadores estratégicos y todo eso. Nosotros tenemos que investigar y contar, sin ataduras, ninguna, sin que la atadura a veces de los amigos, de las amistades, de los parientes, ninguna. Así se es enteramente libre. Y volver a los tiempos de Portales, si es que lo hacía, pero lo predicaba por lo menos. Bueno, el periodismo en ese tiempo era totalmente distinto, él era un político. Simplemente digo que hay que ser libre para informar, para respetar a los auditores, a los telespectadores, en este caso, de un compromiso, que es que les vamos a contar todo lo que sabemos. Una de las cosas que se perdió mucho también es el idioma. Cada día hablamos con menos palabras. Porque la gente lee poco. Claro, cada día. Porque la gente lee poco. No hay ningún gran escritor, ninguno, que no haya sido un gran lector. No hay ningún gran periodista que no sea un gran lector. La lectura es fundamental. ¿Qué piensa de la amistad? Bueno, Cicerón escribió sobre la amistad. Y debe ser el sentimiento, uno de los sentimientos más humanos. Es decir, querer a otro. Quererlo porque hay coincidencia, porque hay complicidad, porque hay fraternidad. Las amistades se hacen a lo largo del tiempo y los amigos son muy pocos, porque llegar a esa condición es muy difícil, pero posiblemente la mayor lealtad que hay en la vida es con los amigos. Nos tomamos chate conversando, me estaban diciendo aquí, qué rico de verlo tan cerca. Claro, porque los medios de comunicación de aquí, aunque se ve, la imagen es la misma, pero la gente sabe que está aquí, en Linares, y eso es interesante y se agradece. Muchas gracias. Le agradecemos mucho esta conversación. Y alguien me preguntaba ahí, pero ¿y los suspensores? Ah, pero yo siempre ando con suspensores, ahí están. Desde niño. Son esas cosas que a la gente le gustan. Eso genera una cercanía y eso es muy bueno. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en el canal. Así que gracias. muy bien.